Señora presidenta, gracias. Señor Domínguez, vuelvo a, no sé si con suerte o por desgracia, vuelvo a hablar de minería, que no lo he hecho desde el año 1987 que llegué a Teruel. Llevo 32 años, ¿cuántos son? Muchos, con la provincia de Teruel implicado, como dice usted, desde entonces y desde ahora, y no me sonrojo. Fíjese, le voy a contestar de una manera como usted, con bastante sinceridad y no con vehemencia, porque usted no va a tener que pedir ningún informe a nadie ni presentar PNLs. Ya vendré yo aquí o a la comisión, porque ahora sí que nos interesa, y usted lo ha dicho. Yo iba a empezar con el documento. Tuve el honor de presidir la comisión por unanimidad de todos ustedes que me designaron como ponente, y no puedo resumir en estos 10 minutos las horas de trabajo que llevó esa comisión, ni poner sobre la mesa mi experiencia o inexperiencia, mis aciertos o mis errores de 32 años de gestión de los planes Miner. Pero sí que le voy a decir una cuestión que no me sonrojo, y estoy, por decirlo de una manera suave, orgullosísimo de haber estado gestionando los planes Miner en dos partes importantes. La primera, de ingeniero base, o en 4 partes. La segunda, yo recuerdo cuando se firmaron el primer plan 98, que era ministro Piqué y presidente del Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela, cuya salud yo ruego que mejore, ruego a quien tengo que rogar. Y he tenido la suerte de gestionar los planes Miner. Ayer estuve hablando con, ¿se acuerdan?, una secretaria de Estado, Paloma Sandín de Cáceres, Carmen Becerril, con el ministro Folgado. He tenido esa suerte y le puedo asegurar, después de lo que he visto de los planes Miner en España, y lo digo aquí y donde haya que decirlo, que la gestión de los planes Miner de Aragón ha sido ejemplar. Ejemplar. Una cosa es la valoración a posteriori de los efectos de unas inversiones y otra cosa es lo que en el momento procesal ha ocurrido. Y ahora, para que vaya reflexionando sobre algunas cosas que ha dicho. Mire, ahora mismo el presidente Lambán me ha firmado un anexo a los convenios pendientes de los fondos del 2013-2018 que se han reclamado en esta comisión, donde la ministra, y el presidente firman los proyectos que estaban pendientes. La consejera lo sabe muy bien. Yo he tenido la suerte de, con alguna llamada por teléfono, urge esto, hemos hecho una comisión, etcétera, etcétera. Y ahora mismo reflexiones sobre todo lo que ha dicho. Pero antes de decirle los proyectos que se han desbloqueado, que importan 12 millones de euros, le voy a decir algo. El único plan Miner de España que ha tenido una mesa de la minería que han respetado todos los gobiernos, Aragón. El único Miner de España que ha tenido un grupo técnico de la minería, técnico, el técnico y el político, entre comillas, porque en la mesa de la minería estaban representando a los ayuntamientos la Diputación Provincial, representando a los sindicatos, luego se incorporaron los empresarios, y los proyectos que se priorizaban, tanto de infraestructuras, tanto de proyectos empresariales, salían de un órgano colegiado, documentado, y luego, a mí que me ha tocado ir a Madrid, igual que yo no me pongo medallas nunca, este trabajo se había hecho previamente, a defender los proyectos de Aragón. Claro, usted me dice, ha sido un fracaso. Vale, ¿cuántos empleos ha creado el gasoducto Cuencas Mineras? Que no se ve y está enterrado. Vamos a ver, ese es un proyecto para Teruel estratégico y fundamental, porque lleva el gas de la subestación de Nagas del Cañiz y lleva el gas a Castin, que a lo mejor Castin está funcionando por los costes energéticos del gas, y sigue Espuña, etcétera, hasta el polígono de La Paz. Entonces, hay proyectos que no se ve la importancia que han tenido, etcétera, etcétera. Segundo,
¿Quién es más tonto? El grupo técnico, la mesa de la minería, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España por priorizar una planta de CEMEX con una inversión en Andorra de 120 millones de euros, que se le concedieron ayudas de 9 millones de euros y que no las cobró porque no se perfiló la creación de empleo, y se equivocó una empresa que cotiza en los mercados mundiales y decidió invertir en Andorra 120 millones de euros. Y el Gobierno, entonces, no ha salido el proyecto adelante, no se ha llevado un euro, no se ha llevado un euro. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿No han funcionado los controles de la intervención? Por Dios, señor Domínguez, es que, mire, en Grapasa, Troansa, Idefire, Fundifor, Inaolten, Pecuán, Lecuán, Funza, son empresas que llegaron ahí y que la crisis, una hacía radiadores para el sector de la construcción, no vende radiadores porque cerró aquí Tata Hispano, porque con la crisis los ayuntamientos no renovaron las flotas y se fue al traste 200 y pico empleos. Entonces, algunas de las cuestiones de fracaso del plan Miner hubieran fracasado en el plan Miner o en Egea o en Estados Unidos, porque son cuestiones de más trascendencia. Primero. Segundo, me voy a dejar el minuto para darle las gracias. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿quién le dice, por ejemplo, el proyecto de Alcoriza de un nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi, que tiene una inversión de 485.000 millones de euros, 485.000 euros y una subvención de 364.000. ¿Este es un proyecto bueno o malo para el plan Miner? Vale. ¿Quién lo ha priorizado? No ha sido el dedo del Gobierno ni el del consejero. El territorio, el alcalde, con los puntos, con la creación de empleo. Ahora le voy a decir si es bueno o malo el proyecto. Imagínase que dentro de 2 años, una de las empresas que se ha instalado en el polígono de Albalate tiene un problema de competencia internacional y cierra. ¿Me va a echar a usted las culpas dentro de 2 años de que las inversiones que ha hecho el Miner en el polígono de Albalate para la ampliación, para que la empresa amplíe tal? Entonces, los que hemos tenido la suerte de estar metidos en harina, señor Domínguez, no se han cometido errores, porque a posteriori, ¿quién iba a pensar que Tata Hispano se iba a ir de Zaragoza? A esa empresa que hablábamos el otro día de Egea, yo tuve la suerte, tuvo Secopol, de que viniera a Aragón porque había muchos regadíos, había que hacer regadíos, había que invertir muchas tuberías en los regadíos. Ahora se ha parado, ahora se va a desbloquear parte de regadíos, la empresa busca otros mercados y busca otros emplazamientos. Lo dicho, hemos empezado a desbloquear los fondos y luego recojo ese mensaje y lo tenía aquí anotado, que es la valoración que hice. Ha habido una cosa clara en esa comisión de estudio especial sobre la técnica de Andorra, que es unanimidad y compromiso de todos. Si usted a un alcalde que tiene en un sitio no le diga que pida un proyecto para alumbrado LED, que a lo mejor será mejor que pida un proyecto para no sé qué. Termino y le contestaré en la segunda parte, pero desde luego el compromiso, la unanimidad y la hoja de ruta está trazada y usted tiene la documentación, porque la propia consejera, hay un informe de 17 folios, el INAEN está haciendo su trabajo con las subcontratas y hay empresas que van a volver a invertir porque creen en el territorio. Muchas gracias, señor Aliaga. Bien, me queda poco tiempo y como vamos a tener, como digo, mucho tiempo, yo le puedo asegurar, por ejemplo, lo que le decía antes. Hombre, se ha desbloqueado una llegada de fondos del Ministerio y el gasoducto técnicamente de cuencas mineras, la planificación de los sectores de gas y electricidad del Estado no pueden financiar una infraestructura porque así está hecho en las leyes de Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está el gasoducto, afortunadamente. Algunas precisiones. Eso que dice de Perdiguera es una zona urbanizable residencial, porque paso todos los días, que soy de mi mujer es de Sariñena, con lo cual. Pero mire, señor Domínguez, señor Ramiro, yo le recomiendo que se lea los 17 folios del informe.
Tengo las carpetas ya puestas que le invitaré a mi despacho del Plan Miner. Las 5 o 6 semanas que llevo en el Gobierno, aquí la consejera lo sabe, hemos estado reunidos en el Ayuntamiento de Andorra para ver cuestiones. Hemos tenido ya reuniones con Endesa, hemos ido al Ministerio, vamos a ir a Bruselas a las plataformas. Porque es verdad, lo he dicho públicamente, hombre, a una zona que generosamente ha dado miles de megavatios hora para que se desarrolle en otras partes de Aragón y de España, no podemos dejarlos abandonados a su suerte. Y, lógicamente, lo vuelvo a reiterar, compromiso y unanimidad. Y le agradezco, efectivamente, infraestructuras de carreteras, infraestructuras hidráulicas, la elevación de aguas de Andorra, de banda ancha que se está trabajando con AST. Por ejemplo, ya hemos hecho un tema formativo que ha hecho el Departamento de Educación de un ciclo formativo especial. El INAEN ha trazado itinerarios, la consejera lo conoce bien esto, para formar a los trabajadores de las subcontratas. Y luego hay cosas que no se pueden decir, pero desde luego yo las digo. Igual que cuando viene una empresa a invertir en Aragón, le digo, hombre, si puede ser las vigas de Aragón, las ferrallas de Aragón y tal, pues se dicen, pero no se pueden decir públicamente. Que lo primero que tienen que hacer es los trabajadores de las subcontratas para que no se pierda ni un solo empleo. Muchas gracias.